buongiorno. Me gustaría predicar en italiano, pero me gusta más el español. Así que espero que estéis bien. Es un gozo para mí volver a la gracia después de 5 años, creo, ¿no? Sí. Y es un placer de verdad poder estar con vosotros. Y pido disculpas por errores, que saldrán palabras italianas, así que podáis aprender algunas. Es bonito el italiano, ¿no? A mí me gusta. Así que un placer. La leyenda cuenta que el gran Miguel Ángel, tras terminar su Moisés, quedó tan cautivado por su belleza que en su arrebato golpeó la rodilla de la estatua, gritando: ¿por qué no hablas? Estaba convencido de que era una obra perfecta a la que solo le faltaba la palabra para cobrar vida. Es verdad que al admirar a Moisés uno se maravilla de tanta belleza, pero hay un artista aún más extraordinario, único en el tiempo y la historia, que obra en la vida de todos aquellos que han creído en Jesucristo y hace de ellos una obra perfecta. Pero ¿cómo sabemos que Dios está obrando en la vida de los santos, en la vida de los creyentes y en la iglesia? ¿Y cómo podemos saber? ¿Y cuáles son las señales, las marcas que demuestran esta obra? Para responder a estas preguntas, podemos abrir la carta o epístola a los Filipenses. Esta carta fue escrita por Pablo entre los años 61 y 63 después de Cristo. Y él en ese momento estaba en una cárcel, en una prisión, quizás bajo arresto domiciliario en Roma. Es verdad que algunos comentaristas piensan que fue escrita desde Cesarea, porque se habla del pretorio, y a Cesarea había un pretorio no muy grande, pequeñito. Otros comentaristas piensan pero que fue escrita desde Éfeso, porque también en Éfeso había un pretorio. Sin embargo, a partir de algunos indicios internos, podemos afirmar con certeza que la carta fue escrita desde Roma. Así que si vamos al capítulo 4, podemos ver los saludos de Pablo. Al versículo 22, no es solo este indicio que nos lleva a pensar que Pablo escribió desde Roma, sino también hay otros indicios en la carta. Pero este quizás es el indicio más importante, más claro, donde dice: todos los santos que están con él, obviamente, os saludan, y especialmente los de la casa de César. César era el emperador, en aquel tiempo era Nerón, así que podemos decir que quizá esta carta fue escrita desde Roma. Sabemos que el Evangelio llegó a Filipos al principio del segundo viaje misionero de Pablo, y tenemos un poco la narración del nacimiento de la iglesia en Hechos, capítulo 16, desde los versículos 12 hasta 40. Más o menos la iglesia fue fundada alrededor del 51, algunos dicen 49, pero quizás 51 es el año más, lo que se acerca más, alrededor del 51 después de Cristo. Filipenses es una carta que tienes que leerla junto con otras cartas de Pablo, Colosenses, Filemón, Efesios, porque son llamadas como las cartas de la cárcel, porque Pablo escribió esas cartas desde Roma en la prisión. ¿Por qué tienes que leerlos juntos con estas cartas? Porque abordan temas muy similares, muy parecidos. Una de las principales razones por las que Pablo escribió a los Filipenses fue para darles las gracias por el precioso don en dinero que le habían hecho llegar por medio de Epafrodito. Quizás era uno de los líderes de la iglesia de Filipos. Pero también Pablo tenía otras razones que lo llevaron a escribir esa carta. Y una de ellas era la invitación a la unidad.
Parece que habían dificultades entre los miembros y algunos comenzaban a dudar del regreso de Cristo, no creían más en el regreso de Cristo. Y también pensaban que Dios había dejado de obrar en sus vidas. Y Pablo quiere animarlos, pero ¿cómo? Vamos a la carta a los Filipenses, vamos a leer los primeros 11 versículos, aunque nos centraremos en el versículo 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que Pablo empieza dando las gracias a Dios por todos los recuerdos que él tiene de los filipenses y también les dice que está orando por ellos para que Dios pueda llenar sus carencias espirituales. Los tienes todos en su corazón y los ama con el mismo amor de Cristo, o mejor dicho, Cristo les muestra su amor por medio de Pablo, porque es el significado del original. Es como si Cristo estuviera amando a los filipenses, y ¿cómo lo hace? Por medio de Pablo. Y los anima, porque él quiere hablar de la obra de Dios en ellos, y respondiendo a sus dudas, en el versículo 6, afirma algo importante. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él quiere animarlos y quiere también mostrarles que Dios está obrando en sus vidas, que Dios está trabajando en sus vidas. Y ellos tienen que seguir con este pensamiento. Y desde el versículo 6 vamos a ver 4 elementos de la obra de Dios perfecta en ti. Si esto era vero para los filipenses, también es verdadero para nosotros hoy. Y tenemos 4 elementos de la obra perfecta de Dios en ti. El primer elemento es una convicción interna y externa de que hay una obra en marcha en ti. Pablo empieza el versículo 6 de una forma extraña. En italiano no se empezaría de esta forma. De verdad, en el idioma italiano hay un punto y luego se empieza con otra frase. No, Pablo está continuando con la frase anterior. Está diciendo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y luego usa un gerundio, aquí creo que en la lengua española es un gerundio, creo. Sí. En el original no. Es una construcción verbal diferente. Es un pasado cuyos efectos ya se han hecho, pero siguen en el momento en el que Pablo está escribiendo. Porque yo he visto vuestro don, yo tengo recuerdos de vosotros y por eso yo estuve persuadido y ahora sigo estando persuadido.
que la obra de Dios está siguiendo en vosotros. Así que Pablo comienza el versículo 6 con una certeza. Estoy completamente convencido de lo que Dios hará en vosotros. Y ya está haciendo, y lo hizo en el pasado. Pero también lo hizo y lo está haciendo en nosotros hoy. ¿Y cuál fue la evidencia que llevó Pablo a estar convencido de la obra de Dios en ellos? Pablo recuerda cómo Dios abrió el corazón de Lidia, la mujer que estaba en Filipos, la primera mujer que conoció el Evangelio. Luego se acordaba cómo el demonio fue expulsado de la esclava poseída. Y no solo, como el carcelero fue llevado a los pies de Cristo aquella noche del terremoto. Y no solo, se acordaba cómo la iglesia se había formado y crecido a lo largo de los años. Todas estas señales le habían dado una clara seguridad que el Evangelio había echado su fundamento en Filipos. Y esta obra era tan real cuando estaba en Filipos, así como en el día en que estaba escribiendo desde Roma. Y el don que le habían entregado había fortalecido esta persuasión en él. Y dice, estando persuadido de esto, que Dios comenzó la buena obra en vosotros. Así como Pablo estuvo persuadido de la buena obra en los filipenses, así es para ti hoy y es para mí también. Tú también puedes tener esa convicción de que el Evangelio ha triunfado en tu vida y esa persuasión está confirmada por medio de algunas señales internas y externas. Si amas a Cristo sobre todas las cosas y personas, si anhelas ver la gloria de Dios en tu vida y en la vida de los demás, si deseas que el Evangelio crezca donde vives y trabajas, si deseas que el Evangelio si odias el pecado que descubres cada día en tu corazón, si buscas la santidad a toda costa, si te atrae la humildad, estos o estas son señales interiores de que tu corazón ha sido cautivado por la belleza única del Evangelio. E incluso en la iglesia, otros pueden ver los verdaderos cambios en ti. Y a medida que progresa tu experiencia cristiana, tu seguridad crece, al igual que la de todos los que te rodean. Eres amado, estimado, apreciado, y tus palabras dan testimonio de tu cambio y son la prueba visible de que Dios está obrando en ti. ¿Ves esto? Quizás tú dices que eres cristiano o cristiana, pero ¿qué dice tu esposa? ¿Cómo te ve? ¿O qué puede decir tu esposo acerca de tu carácter, de tus reacciones, de tus miedos, de tus convicciones? ¿O qué pueden decir tus hijos cuando te ven reaccionar ante un problema? ¿O qué pueden decir tus compañeros de trabajo? Porque al final vamos al trabajo y vivimos como unas 8 horas con ellos. ¿Y qué pueden decir tus compañeros del cole o de la universidad? Si realmente tú dices que eres un cristiano, ¿qué están viendo en ti? Si tú lo ves y otros lo ven, entonces lo de que estás convencido y lo que otros dicen confirman tu persuasión y confirman que tu persuasión es verdadera. Pero si tú estás persuadido que eres cristiano y no hay tales señales que se ven en ti, entonces tu convicción no es verdadera, lo siento mucho. Si no estás con personas que son cristianas, simplemente estás adheriendo a una confesión cristiana, te congregas con una iglesia cristiana, haces cosas cristianas, pero no eres cristiano.
solo usas un lenguaje cristiano, solo haces cosas cristianas, solo te unes con cristianos, pero no hay vida verdadera en ti. Pero si esta persuasión se confirma, entonces podemos ver el segundo elemento de la obra perfecta de Dios en ti. El primer elemento es una convicción interna y externa que hay una obra en marcha en ti. El segundo elemento es un artista que inicia y concluye la obra. Después de haber hablado de su persuasión, Pablo revela al artífice de esa obra. Estoy sorprendido de verdad, porque Pablo no dice que son los filipenses que han empezado la obra y que pueden terminarla y acabarla. Mirad, que dice, estando persuadido de esto, que vosotros habéis empezado una buena obra, estoy seguro que vosotros vais a completarla. ¿Tenéis la misma Biblia que tengo yo? ¿No? Dice, estoy persuadido de esto, que Él que comenzó la buena obra. Pablo sabe y sabía que ellos no tenían algún poder para transformar sus vidas. Lo mismo es para ti, para mí. Tú no tienes, yo no tengo poder, ni habilidades, ni capacidades para cambiar tu corazón, mi corazón. Por mucho que lo intentes, no lo vas a lograr. ¿Y de qué está convencido Pablo? Del hecho que Dios, ¿qué hizo? Abrió sus corazones. Cioè, sin su acción misteriosa, sin la acción de Dios, el Evangelio no habría podido arraigarse en Filipos, en ellos. Pablo sabía que el hombre natural no puede, no sé si vosotros estáis convencidos de quizá otra cosa, Pablo sabía que el hombre natural no puede ni quiere el Evangelio. Cioè, no puede, no tiene la habilidad para entenderlo, ni tampoco quiere entenderlo. Es diferente. Además, la carne piensa en las cosas de la carne. Y por lo tanto, esta obra solo podía provenir de Dios para Pablo. Así que puede escribir, estoy plenamente o estando plenamente persuadido de esto. Que Dios empezó, que Dios obró, que Dios abrió ojos y corazones. Así que un día escuchaste el Evangelio y te rendiste a su poder. Comprendiste que era el mensaje que siempre habías esperado. Calentó tu corazón, te liberó de tus miedos, calmó tus preocupaciones y secó tus lágrimas. Hay personas que estaban llorando antes de conocer el Evangelio, porque no tenían salida. Y crees que respondiste al Evangelio porque lo entendiste y ya estabas listo para correr hacia Cristo. Siento mucho, pero no es así. Ahora que eres maduro, puedes detenerte y reconocer que no fuiste tú quien corrió, sino que recibiste la fuerza para correr hacia Cristo. La luz para ver. Dios impulsó tu corazón, iluminó tus ojos, disipó tu oscuridad. Él encendió esa llama que ahora brilla cada vez más en tu corazón. Él te empujó hacia Cristo, te dio entendimiento, te concedió la gracia para creer. No sé si lo habéis pensado alguna vez, seguramente sí, conozco la Iglesia de la Gracia, esto no es algo nuevo. Dios nos dio la posibilidad y la fe para creer. Si no, no estaríamos aquí hoy en día. Estaríamos quizás, no sé dónde, quizás ver Juventus, pero hoy no juega por la noche, no sé si puedo verla porque es a las 3 de la mañana, yo creo que mejor dormir, ¿no? Sí. Si Dios no hubiera abierto en nuestros corazones, estaríamos perdidos, sin salida. Y Pablo lo sabía. No fueron tus razonamientos los que te hicieron comprender las promesas del Evangelio, sino que Dios te permitió entenderlo.
Él te concedió reconocer que estabas muerto y sin vida. Pudiste ver a dónde te llevaba y te estaba llevando tu pecado. Y así creo, yo así lo he hecho, has levantado tu mirada a la cruz, el único lugar. Y allí viste la gloria de Dios en el rostro de Cristo que te estaba llamando y te estaba empujando hacia Él. Has comprendido que en esa cruz Dios ha condenado tu pecado y ha quitado tu enemistad con Él. Has entendido también que Dios ha hecho que su Hijo cargara o que cargue con las consecuencias de tu rebelión y allí has podido disfrutar del gozo de la salvación. Hoy puedes gozarte porque eres salvo. Eres una persona nueva que está viviendo de verdad. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios ha empezado la obra. Porque Él fue quien comenzó esa obra. Él fue quien quiso comenzar esta obra. Es el artista que ha decidido hacer de ti su obra maestra. No sé si lo has pensado alguna vez. Tú eres un trofeo para Dios. En el último día, Dios dirá, mirad, este es mi trofeo. Yo lo he hecho. Como la Champions, más bonita. Te ha tomado hombre o mujer, enemigo, enemiga, desconocido, desconocida, distante, y ha comenzado a cincelar, a tallar, a trabajar en tu corazón y en tu vida. Te está formando, te está moldeando, está eliminando el mal que aún hay en ti y reemplazándolo con el bien. Por eso que deseas a Cristo, porque Dios te ha dado ese deseo. Amas su ley porque Dios te ha dado este amor. Pero la cosa interesante es que Dios no solo ha empezado, porque Pablo no acaba diciendo solo el que empezó la buena obra en vosotros hasta el día de Cristo. No, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la acabará cuando él pierda la paciencia. ¿O no? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios ha hecho una promesa. Él dice, yo te he tomado cuando aún no estabas vivo, te he dado la vida y ahora voy a completar esa obra, seguro, porque Pablo usa un futuro en el original. El futuro griego es diferente, por lo menos del futuro italiano. No sé del español si es lo mismo, pero en italiano el futuro es algo que se puede realizar. En el griego no. Es algo que seguramente va a pasar, antes o después, pero va a pasar. Por eso que Pablo dice, yo estoy totalmente persuadido, convencido, seguro, que el que comenzó, también es un verbo interesante, porque es la primera vez que se usa ese verbo en el Nuevo Testamento, solo una vez se usa. El que ha empezado esta obra y está obrando aún, porque el verbo es un verbo que continúa, y luego la perfeccionará seguramente en el día de Cristo. Así que Dios no solo ha empezado esta obra en ti, sino que promete completarla. En un cierto sentido, Dios se ha comprometido en completarla. No la interrumpe, no pierde la paciencia, no se aburre, no se cansa, ni se fatiga, ni se molesta, no tiene obstáculos, ni retrasos, ni enemigos que se le opongan. Quizás me atropella un coche, Dios acaba su obra. No. Dios comenzó su obra en ti desde el primer día que recibiste a Cristo y está obrando hoy y obrará en el futuro. Es una promesa y también una certeza. Esto no quiere decir que tú no fueras responsable de responder al Evangelio.
Pero tu respuesta se forjó en tu corazón porque Dios empezó la obra. Y Pablo lo evidencia usando una preposición, mirad, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros. Algunos comentaristas dicen que en vosotros puede significar en la iglesia. Es una posibilidad. Pero es mejor pensar en esta preposición como algo directo a cada hombre, a cada mujer de la iglesia de Filipos. Dentro de vosotros, en vuestros corazones. Una obra interior que ha producido un corazón transformado que brota ahora en buenas obras. La salvación de los filipenses era segura, así como lo es la tuya hoy, la mía, porque respondiste a ese llamado. Pero la obra no se perfeccionará porque tú has respondido a ese llamado. Se va a perfeccionar porque Dios es fiel en concluir esa obra. No tengas miedo, Dios no pierde su control, aunque cuando caigas o pienses que la vida es difícil, porque es difícil. Hay personas que predican Cristo, si tú crees en Cristo, tus problemas ya se van acabando. Si tú vas en un hospital, no lo sé si los problemas se van acabando. ¿Habéis llorado con alguien que tiene cáncer? Sí. Y el cáncer no se va, porque tú has creído en Cristo. Aunque cuando caigas y piensas que la vida es difícil, las pruebas insuperables, ten fe, porque Dios empezó y Dios termina, a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que vas a pasar, a pesar de lo que te vas a ocurrir. Porque Él ha empezado una obra y la acaba solo cuando la obra está perfecta o es perfecta. Hay cosas en ti que odias, sí, como ese pecado en particular que parece no abandonarte, quizá y no tienes la fuerza para resistir, o quizá ese es carácter que no te gusta, porque es un carácter un poco particular, que se enciende muy fácilmente, ¿no? El enojo, la rabia, los miedos, el ansia. Quizás tu carácter aún no es como el de Cristo, pero Dios sigue su obra. Él te llevará a la cita más importante de la historia. Lo he dicho antes en el sermón precedente. Este mundo está esperando un evento importante. Y no son eventos humanos. Quizá nuevas elecciones, un nuevo presidente, alguien que va a resolver todos los problemas de España, de Italia. Tenemos buenos políticos. No, es verdad. Falso. No son buenos, lo siento. Quizá en España mejor, pero en Italia no. Y no son ellos que van a resolver los problemas. Hay una cita importante en la historia, y ¿sabéis cuál es el evento más importante? El día de Cristo. Esto es el evento más importante que toda la historia está esperando, y toda la historia está como apuntando a ese evento. Y Dios se ha comprometido en llevarme a esta cita. Perfecto. Amén. Perfecto. Amén. Es el día de Cristo donde brillarás y estarás en la luz de su gloria. Y Dios obrará en tu corazón y te perfeccionará. Y en aquel día serás perfecto y completo. La cosa más asombrosa es que Dios te consideró digno de su atención. Abrió tus ojos al amor de la verdad, quitó tu corazón de piedra y trasplantó uno de carne. No sé si lo veis si lo veis pensar. La obra que Dios ha hecho empezó en vosotros. Es maravillosa, tremenda. Ahora tú amas a Cristo, amas a Dios,
A veces tiemblas, otras veces te alegras porque tienes esta esperanza. Él ha comenzado su obra en ti y la llevará hasta el final. Pero, ¿cómo es esta obra? ¿Qué tipo de obra Dios está haciendo en mí y en ti? Porque Pablo dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que Pablo habla de buena obra. Y Pablo se regocija porque sabe que la obra que Dios ha empezado, comenzó en los filipenses, no fue una obra cualquiera, sino una obra buena o nueva, podríamos decir. Es como si Pablo dijera, Dios no puso un parche, ni un remiendo, fue algo diferente, algo que correspondía a la misma naturaleza de Dios. Dios es bueno y Dios hace buenas obras. Porque la palabra que Pablo usa por buena obra, buena mejor, es la misma palabra que Jesús habla o dice al joven rico. O mejor, el joven rico dice a Jesús, tú eres un maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Y Pablo usa la misma palabra. Pablo estaba convencido que los filipenses habían recibido el privilegio de que Dios obrara en ellos, y esto es también verdadero para ti hoy. Es interesante que la palabra obra que Pablo utiliza en este texto tiene el sentido de una obra pesada, difícil, un trabajo duro. Y se usa en algunos textos del Nuevo Testamento, por ejemplo en 1 Timoteo, y también en Efesios, por ejemplo, capítulo 2, donde dice, si alguien anhela o desea el obispado, ¿es correcto? Obispado, sí. Desea una obra excelente. Y generalmente esta palabra se utilizaba para describir el trabajo de un agricultor en el campo. Un trabajo duro, pesado. Sin embargo, Pablo no la aplica de esta misma forma a Dios, porque su obra no es difícil ni pesada. A lo contrario, es una obra gozosa, porque Dios se deleita en trabajar en ti. ¿Lo has pensado que Dios se deleita en trabajar en ti? No tiene más gozo que trabajar en ti, en mí, en transformarnos a la imagen de Cristo. Es un gozo para Él. Alegría. ¿Os imagináis a Dios que brinca, salta? Sí, esto es lo que Jesús dijo cuando hablaba, Padre, yo te doy las gracias porque tú has escondido esas cosas. Y Lucas usa una palabra para entender el regocijo como un saltar, como si Dios saltara de gozo. Ve, esto es lo que tenéis que pensar de Dios. Es alguien que se está deleitando, gozando en hacer esa obra. En mí, en ti. Es una obra que comenzó cuando creíste en Cristo, sí. Pero yo diría que es una obra que ya empezó en el vientre de tu madre. A veces nosotros pensamos solo en la salvación. Dios empezó la obra cuando nosotros creímos en Cristo. No. Dios empieza la obra antes que tú hubieras nacido. La empezó antes. Porque en el Salmo 139 se dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y David aún no era creyente en el vientre de su madre. Yo no conozco niño que ya era creyente antes que naciera. No sé si vosotros conocéis alguno. No, es una obra que empieza antes del nacimiento. Es una obra que empezó a producir sus efectos cuando aún no sabías distinguir entre el bien y el mal, antes de que tus pensamientos se formaran, antes de que tus palabras salieran
de tu boca. Eres fruto de un acto creativo de Dios. Creo que es obvio que Pablo piense en la salvación, pero podemos ir más allá y pensar en todo el recorrido de tu vida. Y aún tú puedes ver esa obra. Pero ¿cómo es esa obra? Pablo dice, la buena obra. El término buena vehicula la idea del bien en el sentido moral distinto del mal. Algo moral, un bien moral. Dios es bueno y todo lo que procede de él es moralmente íntegro y bueno. Y algunos comentaristas han visto aquí una posible referencia a Génesis 1:31 y 2:1-3. Vamos a Génesis 1:31. Es un texto muy conocido, así que se puede citar de memoria. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No podemos estar seguros de que Pablo tuviera en mente estos pasajes, sobre todo porque el término, la palabra que se usa en Génesis 1 para bueno, no es la misma que Pablo usa aquí. Porque en Génesis 1 Moisés usa una palabra que ágatos, en el sentido de bien moral. Perdón, no usa ágatos en el sentido del bien moral, sino que usa kalos, que significa excelente. Quindi Moisés usa la palabra kalos para decir la creación que Dios hizo es excelente, perfecta, bonita. Pablo usa aquí en ese texto otra palabra, que es agatos, en el sentido moral. Pero la comparación es fascinante. Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y a lo largo de la historia de Génesis 1, la palabra bueno aparece muchas veces. Así que en el principio, cuando todo era caos y desorden, el Hijo habló, sea la luz, y la luz fue. Y no solo el Hijo habló, sino que todo tomó su forma. Y durante los 6 días siguientes, el Hijo moldeó toda la creación para llegar a la cumbre de su obra maravillosa, el hombre y la mujer. Y todo lo que hizo el Hijo era perfecto. Ahora, piensa en ti mismo. Antes de conocer a Cristo, tu vida no estaba en orden. No quiero decir que fuera un caos total ni que fuera desordenada, ¿no? Porque muchos de nosotros aquí en este local vivíamos vidas honorables, humanamente hablando. Pero para algunos puede que sí lo fuera, un desorden total, un caos. Quizás relaciones equivocadas, malas decisiones, malas amistades, y cuánta oscuridad, cuánto sufrimiento, cuánto desierto. Sin embargo, cuando Dios hizo brillar la luz del Evangelio en tu vida, el orden comenzó a tomar su forma. Y a medida que tu vida cristiana progresa, descubres que el orden se vuelve cada más visible en ti. Ves pecados ocultos, descubres deseos que no siempre son puros, comprendes tus verdaderas motivaciones, pero también experimentas, si estás en Cristo, cómo su obra es buena en ti.
porque Dios está poniendo en orden tu corazón. La salvación es solo el comienzo de la obra, solo el principio. Dios no te salva solo para dejarte de un lado y digo, mejor, hasta que Cristo no vuelva, tú te puedes quedar aquí y vamos adelante salvando a otras personas. No, Dios no se queda así. Dios te salva y luego actúa en cada aspecto de tu vida. Tus deseos, tus reacciones, tus sentimientos, tus emociones, tus reacciones. Él transforma todo. Lo va a transformar todo. Para que llegues a ser perfecto y reflejar plenamente la imagen de Cristo. Porque es verdad que la cita más importante de la historia es el día de Cristo. Pero el deseo más importante de Dios es que tú seas como Cristo. Y no para. No para. Y no quiere parar hasta que Cristo no esté formado en ti. Un aspecto interesante en este pasaje es ver cómo Pablo no se atribuye el mérito de esa buena obra. Porque en otras cartas sí que lo hace. En Corintios, por ejemplo, en la primera, dice, vosotros sois el resultado de mi trabajo. Lo dice, capítulo 9 de 1 Corintios. Pero aquí no lo hace. No dice que son el fruto de su trabajo, de sus esfuerzos. No, le da toda la honra, el honor y la gloria solo a Dios, como debe ser. Y para ti vale lo mismo. Seguramente has escuchado el Evangelio de alguien que lo compartió contigo. Quizás lo escuchaste de tus padres, de tu esposa, de tu esposo, de un compañero de trabajo, de un profesor, de un compañero del cole, no lo sé. Pero ellos no pudieron empezar la buena obra. Solo ellos fueron instrumentos en las manos de Dios para que Dios mismo empezara la buena obra. Pero Pablo quiere que los filipenses aprendan algo más. Mirad qué dice el texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Tenemos que decir que esa obra, aunque buena, porque es buena, la buena obra, aún no es perfecta, como Dios desea y quiere. Y esto nos lleva al cuarto elemento de la buena obra que Dios hace en ti, en mí, de la obra perfecta de Dios. El primer elemento es una convicción interna y externa que evidencia que hay una obra en ti. El segundo, el artista que está haciendo esta obra, que ha empezado la obra y la concluye. El tercer elemento es, en ese sentido, la naturaleza de la obra. ¿Qué obra es? ¿Cómo es esa obra? El cuarto elemento es la conclusión de la obra. Pablo está convencido de que Dios ha comenzado una buena obra en los filipenses, pero sabía muy bien que aún faltaba para completarla. De hecho, añade, hasta el día de Jesucristo. Esto era para recordar a los filipenses que la buena obra aún no estaba terminada. En un cierto sentido, ellos eran una obra en progreso y la obra se completaría en el futuro. ¿Y cuándo se perfeccionaría esa obra? Pablo no tiene dudas. En el día de Cristo. Así pues, los filipenses tenían que saber que Dios había comenzado la buena obra en ellos y que sin duda la iba a perfeccionar, pero esta obra continuaría hasta la manifestación del Rey. Quizás que los filipenses estaban pensando que ya eran perfectos, porque hay un pasaje en el capítulo 3 que parece que lo diga. Dice, yo aún no he alcanzado la perfección, sigo adelante.
Quindi, quizás los filipenses estaban pensando que ya la obra de Dios estaba completa. Y ya ellos eran perfectos, como también otros creyentes pensaban en Corintios, por ejemplo. No, Pablo quiere que los filipenses sepan que la obra aún no estaba terminada. Y lo mismo para ti, para mí. Dios ha comenzado la buena obra en ti y ya hoy puedes ver los efectos y otros pueden ver los efectos, pero esta obra aún no está terminada. Debes esperar. Y mientras tanto, Dios actúa, obra y transforma tu vida. Todo lo que permite, todas las situaciones que vives, todas las personas que conoces, todos los acontecimientos que ocurren son parte de ese proyecto de transformación para llevarte a la perfección. Y Dios no se detendrá hasta alcanzar su meta suprema. Todo lo que te está pasando en tu vida es parte de esa obra. Lo bueno y lo malo. A veces hay cosas buenas, otras veces hay cosas malas, pero todo entra en el mismo paquete. Dios está haciendo la obra y quizás está utilizando cosas malas para que tú aprendas cuánto Él es bueno y cómo te saca a veces de las cosas peligrosas o te deja en esas cosas para que aprendas más. Pero siempre es parte de la obra, siempre. Nada escapa a su control, nada, ni nadie. Dios te quiere como Cristo y no se para hasta que Cristo sea formado en ti. Si miras a cómo eras al principio de tu vida cristiana y a cómo estás ahora, debería ser diferente, más maduro, más sabio, más santo. El pecado debería tener menos poder en ti porque estás en Cristo y ya eres una nueva creación. La ira, el celo, la envidia, las peleas, las murmuraciones, los chismes deberían estar cada vez menos presentes en tu vida. Es verdad que a veces avanzas, otras veces retrocedes. A veces crees que tú hayas derrotado a ese pecado secreto que está en tu corazón. A veces pecas. Yo me pregunto, ¿por qué peco? No sé si tú te preguntas lo mismo, se hace la misma pregunta. ¿Por qué yo peco? ¿Porque soy un pecador? ¿Y tú también? Y si pecas es porque tú eres un pecador. Y no tienes que asustarte. No tienes que pasar. Deberías pecar menos. Porque a medida que creces en tu vida cristiana, Dios cumple esa obra y Cristo es más formado en ti, pero hasta el día de Cristo tu corazón aún sigue luchando con el pecado. Y hasta el día de Cristo esa lucha continuará. Así es que a veces tienes quizás ganas, otras veces pierdes, pero esto es lo que Dios está haciendo en ti y no para. Así que no eres perfecto, porque Dios está derribando malos hábitos, sacando a la luz pecados ocultos, trastocando tus certezas humanas, y hace todo esto porque el artista, porque Él es un artista, está eliminando toda esa materia inútil que está a tu alrededor. Para ser el Moisés, Miguel Ángel tuvo que eliminar mucha materia inútil. Ya eres perfecto en Cristo, pero aún no eres perfecto como Él desea. ¿Y cuándo lo serás? Pablo no tiene dudas. El día de Cristo. Dios te promete que para el día de Cristo estarás perfecto. El día de Cristo es la meta, como hemos dicho antes, a la que mira toda la historia y toda la creación. Si conoces la Biblia, te estás dando cuenta que todo está en camino para llegar a ese día. El día de Cristo es el día de la perfección, 1 Corintios 13.
Cuando seremos transformados, y también Pablo lo dice en Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el Nuevo Testamento hay varios términos que se refieren al día de Cristo. Parusía, 2 Tesalonicenses, Epifanía, Epifaneia, 2 Tesalonicenses, la esperanza bienaventurada de la carta a Tito. También es el día del juicio, 2 de Timoteo, perdón. Es el día de las coronas, es el día del fuego, es el tribunal de Cristo. Lo interesante es que lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el día del Señor, en el Nuevo Testamento se llama el día de Cristo. Es verdad que no todos los comentaristas creen que el día del Señor del Antiguo Testamento sea el día de Cristo en el Nuevo, pero creo que sí, me parece que sí. No quiero ser dogmático, pero en el Antiguo Testamento, cuando vosotros leéis el día del Señor en los profetas, por ejemplo, tenéis que pensar que el día del Señor es el día de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento la palabra Señor, Kurios, es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento cuando se refieren a Jesús. Usan el mismo término, la misma palabra. Kurios en el Antiguo Testamento y Kurios en el Nuevo cuando hablan de Jesús. Porque el día del Señor será un tiempo de juicio y salvación, y también el día de Cristo lo será. Y es interesante que la iglesia primitiva consideraba ambos eventos, el día del Señor y el día de Cristo, como uno solo. De hecho, existen expresiones en el Nuevo Testamento como el día de Cristo, pero también como el día del Señor. Pero vamos a 1 Corintios 5. Pablo aquí está hablando de un caso de disciplina en la iglesia. Había una persona que tenía relaciones inmorales con una mujer, quizá la esposa de su padre. Y dice así, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Es interesante que hay manuscritos antiguos donde Jesucristo no aparece, solo se queda con el día del Señor. Y son quizás los manuscritos más antiguos. O también en 1 Corintios 1, 8. Pablo está hablando de los dones de la iglesia de Corintio. Y dice, versículo 8, el cual, Dios, es muy parecido a Filipenses 1:6, ese versículo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento, es Jesús. Así que ese día no solo será el día del perfeccionamiento de los santos, sino también será el día de la gloria absoluta del Rey. Porque nosotros no somos los, ¿cómo podemos decir? El mundo no está esperando que nosotros seamos como Cristo. El mundo está esperando a Cristo y nosotros esperamos que vamos a ser como Cristo. A veces nosotros pensamos que somos los protagonistas de la vida cristiana. No, el protagonista es Cristo y siempre será Él. Por eso que será el día de Cristo. Y en aquel día nosotros seremos perfectos porque así podemos ser el trofeo de Dios para que Cristo sea alabado y adorado, no nosotros. Así que no pienses que ya eres perfecto, aún hay muchas cosas que se deben formar en ti, y hasta el día de Cristo no serás lo que tendrás que ser. Ahora solo eres una sombra, la realidad vendrá después.
¿Y si mueres antes? ¿Qué vamos a hacer? Cristo aún no ha regresado. ¿Y si por si acaso mueres antes? ¿El Señor te deja atrás? No. Mira qué dice Pablo, siempre en Filipenses, en el mismo capítulo, el versículo 21. Porque a veces hay personas que se preguntan, si yo muero, ¿dónde me voy? ¿A dónde me voy? Si Cristo no ha vuelto. Quizá el Señor no se acordará de mí. ¿Acordará de mí? No. Mira qué dice. Versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo sabía que se iba a morir, ya iba a la presencia de Cristo. No hay sala de espera en el cielo. Yo voy a estar con Cristo. Así que no te preocupes. Entrarás en la presencia de Cristo y cuando Él regrese en su día, serás completo y perfecto, con un cuerpo nuevo y glorificado. Dios no te abandonará. Lo que Él empieza, Él va a acabar, seguro. Aquí están los 4 elementos de la obra perfecta de Dios en ti. Primer elemento, una convicción interna y externa que hay una obra en marcha en ti. Segundo elemento, el artista que empieza y concluye la obra. El tercer elemento es la naturaleza de la obra, es una obra buena. El cuarto elemento es la conclusión de la obra. Y ahora me gustaría hablar contigo, que quizás aún no conoces al Señor. Él quiere hacerte un trofeo particular. Quiere transformar tu corazón, perdonar tus pecados y eliminar los obstáculos que te alejan de Él. ¿Y qué debes hacer? Nada. Correr a Cristo. Corre a Cristo, confiesas tus pecados y abandónalos. Acepta el Evangelio de la gracia y serás como arcilla en las manos del alfarero. Dios te transformará, te quitará el mal y te sumergirá en el bien. Él obrará en ti y te convertirá en una obra perfecta y serás glorioso para el día de Cristo. Pero si tú dices que eres de Cristo, pero no se ven esas señales, ¿qué tienes que hacer? Bien, para allá. Vuelve al Señor. Y Él te promete que seguirá con esa obra, que nunca te ha olvidado, que nunca te ha metido de lado, te ha puesto de lado, no sé si se dice así. Él sigue y seguirá con esa obra, aunque tú no quieras. Porque Él es Dios. Se deleita en ser Dios. Y lo que empieza acaba, sí o sí. Y aunque tú eres rebelde, Él no para hasta que tú no llegues a postrarte ante Él. Y Él seguirá con su obra. Entonces Miguel Ángel se enojó porque su Moisés no hablaba. A pesar de ser perfecto, era bonito, encantador, pero sin vida, sin palabras. Pero si perteneces a Cristo, sin embargo, puedes regocijarte, porque no solo serás la obra perfecta de Dios, sino que tu boca se abrirá para ensalzar a aquel que ha inclinado tu corazón a su llamado. El Moisés no habla, tú hablarás. Y desde el día en que Él te salvó y antes, Él ha comenzado la buena obra en ti y la completará para el gran día del Rey. Entonces hablarás, cantarás y adorarás. Así que espera ese día con anhelo e empieza a prepararte
porque será un día maravilloso y serás la obra de arte que Dios habrá creado para sí y para la gloria de Cristo. Así que me he olvidado al principio, os traigo saludos de la iglesia de Milán y si queréis venir a Milán, no vamos a San Siro a ver el Inter, porque yo no soy del Inter, pero me gustaría teneros. Así que el Señor os bendiga mucho y gracias.